un luma siempre adelante, encontrarnos en el seminario ministerial. Lección número 5. Hoy vamos a estar hablando de las bendiciones e intercambio de Cristo en la cruz. Cuando hablamos de la cruz, hablamos recordando un poquito lo que significaba la cruz en los tiempos de Jesús. La cruz hoy es un símbolo del cristianismo. Cuando vemos una cruz, sabemos que eso representa a Jesús, algo santo. Pero en los tiempos de Jesús la cruz tenía totalmente otro sentido a la que nosotros hoy lo tenemos. Era una herramienta de castigo. Por ahí lo más parecido que nos podemos acordar ahora sería como una silla eléctrica en nuestros tiempos, o la famosa guillotina en los tiempos de la Revolución Francesa. Podemos asimilarlo la cruz a eso. Generalmente las personas que eran esclavos eran los que estaban destinados a la cruz porque era el peor suplicio que podía recibir una persona. Cuando las autoridades querían hacerle sufrir a alguien la muerte, no lo mataban de un cuchillazo cortándole la cabeza, sino que lo clavaban en una cruz. Eso le aseguraba una muerte lenta, una muerte muy dolorosa. Los dejaban a la intemperie, muchas veces los dejaban al nivel del piso, con los pies en el piso. ¿Para qué? Para que vengan los perros, ratas, lo que sea, y los vayan molestando. Acuérdense que sangraban, estaban a la intemperie, venían los pájaros. O sea, era una muerte muy lenta, era muy dura. Por eso también cuando Jesús murió se sorprendieron de lo rápido que murió Jesús. Y para asegurarse si la persona moría o no, era una práctica habitual el de romperle las piernas. Por eso dice que fueron a quebrarle las piernas, pero ya habían visto que Jesús había muerto, le traspasaron y cayó agua con sangre que representa mucho dolor en el tiempo. Acuérdense que antes de que Jesús llegara a la cruz, lo habían azotado, golpeado, había pasado muchas torturas, ¿no? Entonces ya llegó bastante sufrido a la cruz y fue un tiempo bastante breve hasta la muerte de Jesús en la cruz. Y hay un hecho histórico muy interesante, muy trágico, que fue en el año 200 después de Cristo, en la Vía Apia de Roma. Dice que, a los espartacos, si no mal recuerdo, los crucificaron todos en la entrada de la Vía Apia. Eran como más de 1000 personas crucificadas ahí como trofeos a la entrada, ¿no? Pero imagínense lo que habrá sido de horroroso, ¿no? Para ellos una victoria, pero para las personas que estuvieron ahí un suplicio. La cruz era eso, sufrimiento, era algo mal visto, y muchas veces nosotros como cristianos nos olvidamos de ese contexto de la cruz. Hoy la vemos hasta con cierta simpatía a la cruz, ¿no? Como que muchos lo llevan colgado porque le representa a Cristo, a veces algunos lo llevan como amuleto, pero en realidad recordemos que la cruz era algo de tortura. Es como que si lleváramos hoy una guillotina. Si sabemos que Jesús cambió el sentido de la cruz, hoy vamos a ver algunos de los beneficios que obtenemos en la cruz. Hay un versículo muy conocido de Isaías 53:5 que dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Se acuerdan que habíamos leído ya varias veces? Y en la cruz, donde Jesús murió, para muchos era piedra de tropiezo porque era la peor maldición que te podía tener un judío, morir en la cruz. Era para los peores convictos, para los hechos más aberrantes, y como le decía, generalmente reservado para los esclavos. Y si por ahí queremos hacer cierta paralelismo con Jesús, sabemos que Jesús nos liberó del pecado, y Él se llevó los pecados del mundo que nos esclavizaban, y en esa cruz del Calvario Él mató esa esclavitud que la teníamos asegurada por el pecado. Podríamos hablar también, interpretar, y podemos sacar muchas conclusiones de la cruz. Pero entre los 10 aspectos que quisiera que toquemos hoy acerca de la cruz, en primer lugar, tenemos que entender que la cruz fue el acto de provisión más importante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios entregó lo más valioso que tenía, que era su Hijo. Jesús se entregó por nosotros en la cruz. Dio su vida por nosotros. El que dice en Romanos capítulo 8:32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando hablamos de alguien que no escatima, es alguien que no se reserva nada, que no se guarda nada, que no se reserva nada, sino que lo entrega todo, ¿sí? Como decimos en alguna fiesta, en alguno no escatimó en gasto para alguna cosa, ¿no? Dios no escatimó nada, no se guardó nada, dio lo más valioso que tenía, que era que Jesucristo, y la vida de su Hijo. Y allí por eso nosotros podemos decir que Él se entregó emocional, espiritualmente, y hoy podemos tener victoria a través de ese sacrificio de Jesús. Y si Dios se entregó lo más valioso que tenía, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las bendiciones que vienen junto con la muerte de Jesús? Y hay otro aspecto trascendental en la cruz, y es el punto 2 que quiero que toquemos hoy. Y en la cruz dice, Jesús aceptó o le dio a Satanás una derrota total, irrevocable, eterna y permanente. ¿Sí? Es como cuando el boxeador le da una piña que lo tumba y lo liquida, que no se puede levantar más. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Muchas veces nos olvidamos de la importancia de la cruz en lo espiritual. Sabemos que tenemos la victoria, sabemos que Cristo venció a la muerte, pero recuerden que varias veces lo tratamos, que Jesús pagó por nuestros pecados. Nosotros, a causa de nuestro pecado, estábamos condenados a muerte, y esa condena alguien la tenía que cumplir. Aquellos que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos a alguien que ocupó nuestro lugar. Pero aquellos que no lo aceptan a Jesús como su Salvador están condenados a la muerte eterna. Por eso la cruz es tan importante, y tan importante que las personas acepten ese perdón. Y se acuerdan que le había dado el ejemplo de un juicio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vos estás en un juicio donde a vos te condenan a muerte por lo que hiciste, que son nuestros pecados. Cuando el juez está por condenarte, se levanta Jesús y dice, yo quiero ocupar tu lugar. Y si nosotros aceptamos ese sacrificio de Jesús y que Él tome nuestro lugar, el pecado nuestro es perdonado. Alguien ocupa ese lugar. Ahora, si no, el juez dice, bueno, estás condenado a muerte. Por eso es tan importante recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y recibirlo. En segunda, quieren agregar ahí su material que no está en segunda Colosenses, en Colosenses 2:14 dice, Él canceló el documento de la deuda en contra nuestra por causa de las regulaciones, y estando como testimonio en contra nuestra, pero Él lo reconoció clavándolo en la estaca de la ejecución de la cruz. Esa es la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Hay un documento, un decreto, dice otra versión, que nos era contraria. Dice que Jesús la expuso públicamente, y él pagó por nosotros. Esa deuda es nuestro pecado. Antiguamente, cuando hayan tenido una deuda, se escribía en una especie de cuaderno, y esa tinta no se podía borrar, sino que tenía que volver a hacerse otro asiento para anular esa deuda donde se la escribía. Jesús dice que expuso esa deuda públicamente y la pagó en la cruz del Calvario. Y por eso habla de que, dice que consumado es, cuando está en la cruz en ese último momento, porque es una forma de decir que está pagada nuestra deuda. Si vamos al original, que dice telestai, si no mal recuerdo, si pronuncié bien, que tiene que decir consumado, pagado, extinto está. La obra que Él vino a hacer en la cruz, esa deuda que nosotros teníamos, Él la pagó en ese momento en la cruz. Hoy por ahí los que están en la parte impositiva saben que estamos con una moratoria, han escuchado la ley, que toda la vida de vuelta, por ahí los que estamos más en el rubro estamos más. Pero cuando vos te metés en la moratoria y pagás la deuda, tu deuda anterior es borrada. Hoy, si vos tenés intereses o algo, te metés en la moratoria, muchos de esos intereses son borrados de los registros de la FIP, ya, digamos, te perdona, ¿no? Siempre y cuando cumplas algunas condiciones, ¿no? Así también, hoy, cuando Jesús pagó en la cruz, esa deuda desaparece, no vuelve en ningún registro más, vuelve a salir a la luz. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Por eso hablamos de que es una derrota total. Cuando nosotros enfrentamos a Satanás con la cruz y el sacrificio de Jesús, él ya sabe que está derrotado, porque la muerte no pudo detener a Jesucristo, ¿sí? Que siempre pienso, ¿no? Me imagino a Jesús murió, lo agarraron, agarra
y va a donde está la muerte. Y la muerte le dice, Jesús, ¿vos qué haces acá? Vos no podés estar acá, vos no tenés pecado. No, rajá de acá, andate de acá, no podés estar, ¿no? Y es así, Jesús venció a la muerte, pagó por nuestros pecados. Y la derrota de Satanás es total e irrevocable. Eso no se puede volver a escribir la deuda. Jesús anuló esa deuda, la borró. No hay forma de recuperar esa deuda. Por eso decimos que esa derrota fue total e irrevocable. Y es eterna y permanente, porque va más allá de los tiempos. Pasó en ese momento en que Jesús murió, pero tiene trascendencia eterna. Lo vivieron los primeros apóstoles, los primeros cristianos, y hoy todavía nosotros podemos gozar de los beneficios de la cruz. Y por eso es algo eterno. Cuando enfrentás a Satanás, decís, vos ya fuiste derrotado en la cruz. Mis pecados no son más míos, porque yo se los entregué y los confesé a Jesucristo. Y Él pagó por mis pecados en la cruz. Y esa derrota fue total e irrevocable. Acordate, la cruz es el momento de la derrota de Satanás. Cuando Jesús habrá dicho la palabra consumado es, me imagino que el infierno habrá temblado y habrá dicho, ¿qué dijo este? Pero si lo estamos matando al Hijo de Dios y este dice, consumado es, pagado es. Creo que es el momento histórico más importante que encontramos en la Biblia, ¿no? Después del nacimiento de Jesús, ese momento que dice consumado es. Esa palabra consumado repercute hasta nuestros días de hoy. Hasta nuestros días, gracias a ese consumado es. Todos tenemos perdón, tenemos la, tenemos el perdón de nuestros pecados, gozamos de todos los beneficios. Jesús lo entregó todo y con él también las bendiciones. En tercer lugar, Jesús recibió el castigo por nuestros pecados para que seamos perdonados y llevó, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Vayamos ahí, si tenés tu Biblia, acompáñame en Isaías capítulo 53, verso 5. Ya lo habíamos hablado en varias oportunidades, pero te recuerdo que este versículo es del Antiguo Testamento, pero fíjense que está redactado de modo pasado, como que esas cosas ya ocurrieron. Para Dios, las cosas son eternas y ya pasaron, Él las conoce todas. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, y ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esta parte del versículo que muchas veces lo escuchamos, y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice vamos a ser curados, sino que ya lo fuimos curados. Ya fuimos sanados, ya fuimos salvados. Y quiero hacer énfasis en tres cositas de este pasaje, de este versículo. En primer lugar, el perdón de pecados, porque dice que Él llevó sobre sí los pecados. A causa de nuestras rebeliones, de nuestra desobediencia, Él cargó sobre, ¿qué tal? Sobre sí estos pecados. Y forma parte del plan de salvación de Dios. Él pagó. Vuelvo a insistir con este concepto que tengamos que tener en cuenta. Cada uno de nosotros, en primer lugar yo, soy pecador. Y por tanto estoy destituido, apartado de la gloria de Dios, separado de Dios. Y a causa de mi pecado, yo estoy condenado a muerte. Pero cuando yo recibo a Jesucristo, Él paga ese pecado, esa condena que me correspondía a mí. Por eso es tan importante entender este concepto de por qué tuvo que morir Jesús en la cruz. En segundo lugar, es paz para con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos enemistados con Dios y hoy pasamos a ser ¿qué? Amigos de Dios. Dice un pasaje en Mateo que dice que cuando vendría el Espíritu Santo, Él nos daría a conocer las cosas que están en el corazón del Padre. Dice que Él ya no nos va a llamar siervos, sino amigos.
porque el amigo sabe lo que está en el corazón de papá de Dios y Él quiere que nosotros seamos sus amigos y por eso en la cruz también nos hizo amigos, hijos del Padre. Y en tercer lugar, la sanidad, no solamente la sanidad física, la sanidad emocional, la sanidad financiera, la sanidad espiritual, todo eso viene acarreado con la cruz del Calvario. Por eso fue tan importante. Y como vimos la sanidad, la bendición de Dios, muchas las gozamos acá en la vida presente, pero cuando estemos en la eternidad vamos a gozarla con plenitud. Mucha gente hoy acepta muy fácilmente el concepto de salvación, sí, recibo al Señor Jesucristo y soy salvo, y saben que esa es la voluntad de Dios, pero muchas veces nos cuesta entender que también es la voluntad de Dios nuestra sanidad, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual y debemos entender este concepto también. Dice en Juan 6:2 que Él los sanó a todos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La gente seguía a Jesús, lo buscaba. ¿Por qué? Porque Él iba sanando a la gente. La gente iba atrás de la bendición de Dios, de Jesús, y muchas veces no buscando hacer su voluntad, sino gozar de los beneficios. Mucha gente también busca a Dios por los beneficios y no por amor a Él, a quien es Él. En cuarto lugar, Jesús se hizo pecado para que seamos justificados con su justicia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. No hay nada que tengamos que hacer, que pagar, más que entregar nuestra vida a Jesucristo. No es necesario hacer sacrificios para recibir el perdón de Dios. No hace falta que hagas peregrinaciones, ni que te golpees, ni que hagas nada, simplemente aceptando ese regalo, ese don de Dios que es gratuito, ese regalo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay un versículo del Antiguo Testamento que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y a causa de esa misericordia, dice, no hemos sido consumidos. A mí ese versículo, cada vez que me levanto a la mañana, me viene a la mente, ¿no? La bendición de poder despertar un día más, que Dios nos regala un día más de vida. Creo que cuando vamos quedando con más experiencia, para no decir más viejo, cuando nos van saliendo más canas, vamos por ahí perdiendo a gente que amamos, a personas por ahí con más edad o no, vamos valorando más cada día de vida. No sé si me pasa solo a mí que estoy quedando viejo o nos pasa a todos, ¿no? Pero por cuando uno es más joven, el final de nuestros días parece muy lejano, ¿no? Pero con el paso del tiempo uno va empezando a valorar mucho más la vida que Dios te regala, situaciones y el hecho simplemente de vivir nos da nueva fuerza. Esta semana me pasó, les comparto también para que puedan estar hablando. Tengo un empleado de un cliente del estudio que me dice que la mujer se quiso suicidar, consumió medicamentos, Alplac, no sé, me dio todo, ¿no? Bueno, le tuvieron que internar, lavado de estómago y todo. Y yo había hablado 2, 3 días antes por otra situación, por temas que se dan, ¿no? Normal, todo bien, todo perfecto. Y digo, ¿cómo de un momento a otro nuestra vida puede cambiar? Ya sea por una decisión, por situaciones que nos pasan, ¿no? Y qué importante es tener a Cristo en nuestra vida. Qué importante es poder que la gente también nos identifique con Jesús y sepa que nosotros, como que me causa gracia, ¿no? Piensa que uno tiene el teléfono rojo, ¿no? Como en las películas antes, ¿no? Que tiene el acceso directo con el jefe, ¿no? Y te dicen, che, vos que estás más cerca de Dios, como te dicen, eh, a ver si podés estar orando, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no? De valorar, y Jesucristo pagó por los pecados de cada uno de nosotros. Y yo te invito a que siempre recuerdes esto, valoremos lo que Dios hizo por nosotros, que somos justificados. En quinto lugar, Jesús se hizo maldición para que nosotros recibamos bendición. Cuando hablamos de maldición, hablamos de cosas que vienen a nuestra vida
para causarnos infelicidad o daño. Pueden ser enfermedades, pueden ser maldiciones con respecto a situaciones que se dan en familias con cosas hereditarias. El abuelo se divorció, el papá se divorció, el hijo se divorció, el nieto se divorció. O hubo algún tipo de enfermedad hereditaria u otra situación en la familia. Y vemos que hay maldiciones que se van transfiriendo de generación en generación. Hace unos sábados atrás, creo que en junio, julio, estuvo hablando Héctor acerca de las maldiciones, no sé si se acuerdan, estuvo tocando ese tema. Y nosotros cuando estamos en Cristo Jesús, podemos trazar una línea en esa herencia de maldición y ser bendecidos. Hay maldiciones que a veces vienen de generación en generación que nosotros desconocemos. Que a veces vos te preguntás por qué vivo de esta situación y vos por ahí no hiciste nada malo. Vos decís, yo busco a Jesús, pero son maldiciones que se van transfiriendo y nosotros tenemos que cortarlas en el nombre de Jesús. Eso no nos va a afectar nuestra salvación, pero sí el vivir plenamente. Y más como nosotros como padres, los que son papás o los que van a ser, yo te animo a que cuando tengas a tus hijos puedas orar por ellos y cortar desde entrada, aún cuando estén en el vientre, o aún antes de nacer, cortar las maldiciones, las que conoces y las que no. Y que el Espíritu Santo se encargue en todo caso de traer revelación, sería lo que nos hace, pero cortemos todo. Porque en Cristo somos nuevas criaturas, dice, todo es hecho nueva. ¿Tenemos la protección de Dios? Obviamente que sí, pero cortemos toda maldición que pueda haber. Y hay unos indicadores que nos pueden ayudar a identificar si hay alguna maldición en nuestra vida o en nuestra familia. Uno puede ser colapsos y trastornos nerviosos o mentales, gente que se vive alterando, vive ansiosa o trastornada, enfermedades crónicas repetidas, ¿sí? Como dicen, viene genéticamente, eh, a veces pueden ser abortos espontáneos que se producen o no provocados, separaciones matrimoniales, situaciones con los hijos, el papá le estafó o le robó al padre, ahora el hijo de ese papá le vuelve a robar a su papá y se vuelve a reproducir, se vuelve a repetir esa situación. Y a mí me tocó un caso también de gente que está vinculada a mi trabajo que el papá le estafó al abuelo, sacó la empresa, hizo todo un teje y maneje, y el hijo que hizo lo mismo. Así, o sea, no aprendió de lo primero, de todo lo que vivieron, y va transmitiéndose eso. A veces porque los padres lo inculcamos a nuestros hijos, lo viven, ¿no? Y lo ven como hasta algo normal, pero también hay un trasfondo espiritual ahí. También pueden ser continuas crisis económicas, especialmente cuando se gana lo suficiente. Hay gente que gana muy bien y no le alcanza. Digo así, yo gano, o sea, el 20, 30% y llego justo o apenas, pero llego, y este que gana esa fortuna, ¿por qué no llega? Viven constantemente endeudados, constantemente en crisis. Y eso también, ¿por qué no hicieron el curso de finanzas con Marcelita y Jorge también? Dios es nuestro proveedor, ¿ven? Él nos provee en forma sobrenatural. Ayer hablábamos con el pastor que estábamos, yo paso casi todos los días por enfrente al templo, ¿no? Y veo cómo va creciendo. Y estamos también con otra construcción, con un proyecto en el lugar donde trabajo, y sé lo complicado que es conseguir la plata para construir, ¿no? Y cómo Dios va proveyendo, y más de una vez nos pasó que teníamos que pagar algo importante de la obra, ¿y qué pasó ese sábado? Apareció la plata. Digo, sí, o la persona que dio sabía o es nuestro Dios el proveedor. Pero es increíble cómo Dios provee en el momento justo y oportuno las cosas, porque ese es nuestro Dios. Dios hace las cosas. Él es nuestro proveedor. Cuando vos tenés las cosas, cuando vos no haces las cosas en base a los principios de la palabra de Dios, nunca te va a alcanzar puede ser que no te alcance la plata, pero cuando vos pones las cosas en las manos de Dios, aplicás los principios de Dios en la finanza, en la familia, la bendición de Dios viene. Hay cristianos que viven en escasez
no porque Dios no le quiera proveer, sino porque no quieren obedecer a la palabra de Dios. ¿Sí? O no quieren tomarse el trabajo de armar su presupuesto, de evaluar sus gastos, de aprender lo que hablan en las clases con Marcelita y Jorge, una de las cosas que hablan acerca del contentamiento, ¿no? De vivir con lo necesario. Como decía uno, no vivir más allá de nuestras posibilidades. Si juego hasta acá, vivo hasta acá y no querer aparentar algo más. A veces nos endeudamos para comprar cosas que no necesitamos, para aparentar frente a gente que no queremos. Para decirle, ah, mira, me compré lo más popular, ¿no? Tengo un iPhone, no sé por qué número, bueno, el 15, no sé por qué número va. Y yo me río porque vos ves, yo conozco a muchos empresarios grandes y andan con esos Motorola medio, como decimos, de medio pelo, ¿no? Y vos decís, podría tener el celular más impresionante. A mí me sirve para hablar. Me voy a comprar un mega teléfono, encima cuando uno trabaja, ¿no? Que vapulea bastante, entonces por ahí no invierte, ¿no? Porque no le interesa aparentar, porque busca la funcionalidad. Por eso hay gente que vive en continuas crisis, y a veces por maldición. Gente que vive con accidentes continuos, ya sea de tránsito, en la casa, cosas que le pasan, historias de suicidios, muertes no naturales, gente que muere a temprana edad, y a veces son maldiciones a causa de enfermedades o cosas. Puede ser que en tu vida estés experimentando alguna de estas situaciones. Eso no quiere decir que estés viviendo en maldición, ¿sí? Ahora, si se dan dos o tres cositas en forma concomitante, te animo a que puedas estar orando, ayunando, quizás hablando con alguno de tus líderes, los pastores, y preguntándole a Dios, Señor, ¿hay algo, alguna maldición en mi vida que yo no estoy consciente de lo que está de mí, que me está afectando? Y pedirle al Espíritu Santo que pueda hablarte y que pueda traerte solución. Hay esperanza para cualquiera que se identifique con esto, porque Jesús se hizo maldición para que nosotros recibamos bendición. Cristo ya venció, por eso te invito a que renuncies. Ahora cuando terminemos la clase, vamos a tomarnos un tiempito, ¿sí? Para poder estar renunciando a cosas. Cosas que conocemos y cosas que Deja la cámara. desconocemos. Porque Dios es aquel que nos trae libertad. Repasando por un poquito estos 5 puntos, en primer lugar hablamos que Jesucristo, que es nuestro proveedor, porque Él se entregó todo en la cruz. 5 beneficios. Primero, Jesús se entregó en la cruz por completo. No solo de alma, sino en cuerpo también. Él murió por nosotros en la cruz. Y ese sacrificio tiene un efecto que dijimos que es la derrota total, irrevocable, eterna y permanente de Satanás. Cuando enfrentamos a Satanás con la cruz, no hay otra evidencia que la victoria de Jesucristo. Y él no tiene argumentos. No, ya está. Él fue derrotado en ese lugar. En tercer lugar, Jesús llevó allí, ¿qué cosa? El castigo que nos correspondía a nosotros. Él pagó. Acuérdense siempre de ese juicio. Por lo menos a mí me ayudó mucho a entender por qué Jesús murió por mí. Y ahí acuérdense lo de Isaías 53, versos del 3 al 5, que Él perdonó nuestros pecados, nos hizo la paz con Dios y sanó nuestras dolencias. Por sus llagas, dice, fuimos nosotros ¿qué? Sanados. En cuarto lugar, que fuimos justificados del pecado a través de la cruz del Calvario. Y en quinto lugar, Él se hizo maldición. Hablábamos de que la cruz era una maldición para los judíos. Cuando alguien era crucificado en la cruz, no solamente él, sino su familia era vista con ojos extraños y eran como malditos. Y si alguien era muerto en la cruz, esa tierra, lo que querían que lo saquen cuanto antes de esa tierra porque lo consideraban maldito a la persona que era clavada en un madero. Así que no te olvides que esos son los 5 beneficios que tenemos en esta primera parte de la lección. Y hoy vamos a arrancar con la otra parte de las 6. Y vamos a hablar, pero me quiero tomar la próxima clase, tocar algunos puntos, un punto muy importante que no creo que nos dé el tiempo hoy, acerca de las bendiciones de Cristo en la cruz, en la parte de Dios.
Dice, Jesús soportó nuestra pobreza para que podamos recibir su prosperidad. La próxima. Sí. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios, capítulo 8, verso 9. Vuelvo a leer. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, ¿a quién? A nosotros, a vosotros, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y a mucha gente le molesta decir que los cristianos somos ricos. Cuando hablamos de riquezas como cristianos, tenemos que entender un concepto. Yo no estoy hablando de que el verdadero cristiano tiene que ser millonario, con muchos recursos materiales y todo lo demás. Si Dios te bendice, gloria a Dios. Pero sí, como volviendo al Padre Nuestro, hablamos del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando tenemos suficiente para comer y vestir, tenemos que estar contentos. Y cuando Dios nos da por sobre eso, estamos viviendo con abundancia. Cuando te vas a comprar algo que sale, a ver, busquemos algo, una leche, más o menos, ¿no? Si alguien consigue barata, me avisa, tengo de ternerito en mi casa. La leche, digamos, está 1.500 pesos, ¿sí? Una más barata, más cara, pero pongámoslo, valores de hoy, más o menos, ¿no? Más o menos. Si yo me voy con 800, me voy con escasez. No me va a alcanzar para comprar. Tengo pobreza y escasez. Cuando voy con los 1.500, tengo suficiente para comprar. Ahora, si yo me voy con el famoso billete de 2.000 pesos, me van a sobrar 500. Voy con abundancia. Tengo para lo que necesito y aún me sobra. Por eso decimos que vivimos con abundancia. Si vos tenés para comer, tenés dónde vivir, ya sea de alquiler o propia, y aún podés darte algún gustito en algo, estás viviendo en abundancia. ¿Sí? Siempre cuando nos comparemos con alguien, siempre hay alguien que gana más, alguien que vive en un mejor lugar, alguien que tiene más cosas que nosotros. Pero también cuando nos comparemos con gente que está peor que nosotros, vamos a darnos cuenta que tenemos abundancia. Acordate, no te compares con el que más tiene, compárate con el que tiene menos. Con eso no te estoy diciendo que no seamos, digamos, una sana ambición de crecer, de prosperar, de tener más, ¿no? De crecer en nuestra economía, de por ahí. No te estoy diciendo eso. Pero sí, si vos lo que tenés hoy, Dios te lo dio, está contento con eso. ¿Vamos por más? Y vamos por más. Y si querés prosperar, hace el curso de finanzas, que te va a ayudar a ordenar tus finanzas. Le estoy vendiendo. Pero, a ver, vivimos hoy la palabra que escuchamos en todos lados, el efecto Milei, no hay plata, ¿sí o no? ¿Sí? Plata, no hay plata. Bueno, fíjate tus ingresos, analiza tus gastos, porque quizás hay pequeñas zorras, como dicen, que son las que te arruinan tu economía. Esa chipa que compras de más, esa facturita que compras de más, esa gaseosa que compras de más. Cuando te das cuenta, en el año, se te fue a veces un sueldo, medio sueldo, o algo en esas pequeñas cosas. Dice que son las pequeñas zorras las que arruinan los cultivos y a veces son los pequeños gastos que nosotros no nos damos cuenta, 100 pesos, 500 pesos acá, 400 allá, 600 allá, y cuando vos sumás los gastos en el mes, es que no te alcanza. Dios quiere que seamos prósperos. Amén. Dios quiere que vivamos en abundancia. Amén. Sí, yo lo creo que es así. Dios quiere que nosotros sembremos para cosechar. Yo sé que cuando uno siembra en el reino, Dios te devuelve. Pero también sé que yo con Dios no negocio. No es que yo digo, Señor, mira, yo te pongo mi diezmo, ahora vos me tenés que bendecir. O yo te ofrendo y vos me tenés que dar. Porque mucha gente, muchas veces se predica eso, sí, ¿quieres ser bendecido? Sembrar. Yo sé que nosotros para poder cosechar, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que sembrar. Pero tenemos que hacerlo con alegría.
guiados por el Espíritu Santo. Cada uno dice de conforme a lo que propuso en su corazón. Yo te animo que vos antes, si vos solés ofrendar o diezmar, no prepares tu diezmo y tu ofrenda cuando estás acá abajo en la iglesia, ¿sí? Sino que cuando vos recibas tu sueldo, ya sea vía bancaria o te paguen los billetes, lo primero que hagas es separar lo que corresponde para Dios o lo que vos sentís de parte de Dios, sea el diezmo, el 20 o el 5, lo que sea, lo que Dios haga. Pero hacerlo con alegría. Si lo vas a hacer como una carga, no lo hagas. Dios no necesita nuestra plata, la iglesia no necesita de nuestro dinero, porque la bendición viene para nosotros. Cuando yo doy a Dios, Dios me bendice. Cuando yo siembro para el reino de Dios con alegría y no esperando nada a cambio, yo sé que Dios nos recompensa en abundancia. Y a veces esa recompensa de parte de Dios no es que vas a tener más plata, pero te vas a ahorrar a veces de un montón de dolores de cabeza, de cosas, y Dios nos va a bendecir de otras maneras a veces. Que Dios es un Dios que no es deudor de nadie. Pero vuelvo a insistir con algo. No des, no hagas un contrato con Dios. Con Dios no se negocia. No es que yo le doy y Dios me da. Dios bendice al corazón alegre. Y pruébenlo y van a experimentar la bendición de Dios. Yo prefiero tener el 90% bendecido y no quedarme con el 100%, porque Dios se encarga de mi finanza. Él es mi proveedor. Yo me enfermo, a mí me pasa algo, Dios sigue siendo mi proveedor. El trabajo que tenés no es tuyo, es de Dios. Las cosas que tenemos no nos pertenecen a nosotros, son de Dios. Los hijos que yo tengo, que Dios me puso en mis manos, no son míos, son de Él. Yo por toda la fuerza que quiera hacer, yo no puedo cambiar un pelo de ellos. Y cuando ellos están enfermos, solamente la misericordia de Dios puede traer sanidad a sus vidas. Yo por mi decisión o por todo lo que haga, no, porque es nuestro Dios, nuestro proveedor. Y Él quiere que nosotros vivamos en su prosperidad, en abundancia. El séptimo beneficio, perdón, es Jesús llevó nuestra vergüenza y culpabilidad para que podamos recibir, ¿qué cosa? Su gloria. Muchas personas tienen vergüenza, a veces inclusive de acercarse a Dios, por lo que vivieron, por lo que hicieron, aún a veces por lo que están haciendo hoy. Y decimos, no, yo no voy a ir a la iglesia porque estoy en pecado. O estoy haciendo, sabemos que estamos haciendo macana en algo y digo, no, me voy a ir a la iglesia porque no estoy muy santo como para ir a la iglesia. Yo te hago una pregunta, ¿cuándo vos te vas al médico? ¿Cuando estás sano? No, no me voy a ir al médico porque estoy enfermo. O sea, cosa que el médico me vea enfermo, no es como venir a la iglesia, sino me voy a ir a la iglesia porque estoy medio en pecado, estoy desbarrancando un poco, como dicen algunos, ¿no? Entonces no voy a la iglesia porque si el pastor me ve así, sabe que no voy a estar bien espiritualmente, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Y a veces como iglesia, y aún me da culpa también, ¿no? Nosotros creemos que en la iglesia están todos los santos inmaculados sin mancha, que están perfectos, y cuando yo estoy bien con Dios, pero no sé si me pasó a mí o quizás a ustedes, gente, yo cuando esté mejor voy a ir a la iglesia. ¿Escucharon o no? ¿Sí? No, ahora yo no estoy bien con Dios, entonces no me voy a ir a la iglesia. Yo la verdad que me agarro la cabeza y digo, no, cuanto más mal estás, es cuanto más tenés que venir, lo espiritual. ¿Estás en pecado? Vení a la iglesia, a tu grupo pequeño, busca ayuda. Porque cuando estamos enfermos vamos al médico, pero cuando nos desbarrancamos o caemos en pecados, nos alejamos de Dios. Y Él es nuestro sanador, Él es nuestro redentor. Y como iglesia tenemos que aprender a abrazar a la gente y saber que todos, en primer lugar, yo soy pecador. Sigo pecando. No soy inmaculado, sin pecado y que vivo sobre una nube. Como todos ustedes, creo, o si no me avisan cómo hacen, sigo equivocándome, sigo acercándome a Dios a pedirle perdón por mis pecados. No vivimos pecando conscientemente, continuamente, pero sí muchas veces nos equivocamos, pero volvemos a Dios y tenemos que tener ese corazón como tenía David, ¿cómo era? Es un corazón conforme a Dios. Y ese corazón conforme a Dios, cuando se daba cuenta del error,
pedía perdón a Dios. Y David no fue el mejor ejemplo de un hombre correcto. Ah, conocen la historia, después de que fue ungido, que pudo matar a Saúl y no lo hizo, y lo vemos todo espiritual, y mató a Noé. ¿A quién mató? ¿A quién mató David? Ayúdenme. A Goliat. Ah, bueno, están atentos. ¿Sí? David mató a Goliat, vemos toda la historia muy particular y hermosa. Vemos que también después cuando el rey no fue a la batalla, vio a una mujer que tenía esposo, que tenía campo y que le gustó y hizo macana, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalle. Le llamó al esposo, le mandó, dijo, mandala bien al frente de batalla, cosa que muera, y, y que le dejen solo y que lo mandó al muere, literalmente, ¿no? Y vos decís, ese hombre era el hombre conforme al corazón de Dios. Fíjense a lo que le tocó. Bueno, después vino el profeta, le contó la historia, dijo, ese hombre tenía que morir, y el profeta dijo, ese eras vos, ¿sí? Y ahí él se arrepiente y vuelve. Insisto, él llevó nuestra vergüenza, él llevó nuestra culpabilidad. Y si te cuesta levantar la mirada a Dios, o te cuesta levantar la mirada a otros hermanos porque no te sentís digno, porque sentís vergüenza, yo hoy te digo en el nombre de Jesús, Él llevó la vergüenza. Y cada uno de nosotros, a los ojos de Dios, somos dignos. Jesús fue desnudado, fue humillado, le hicieron de todo, fue avergonzado, donde ahí está el rey de los judíos, clavado en una cruz, desnudo. Sus vestidos fueron sorteados, fue azotado, avergonzado, y él llevó esa vergüenza. Entregale, ¿te cuesta? Entregale, entregale a Dios. Él se hace cargo de tu culpa. Él llevó nuestra vergüenza para que nosotros compartiéramos su gloria. Dice el profeta Isaías, él fue despreciado y desechado por los hombres. Sin embargo, una de las razones por las cuales Jesús soportó esa vergüenza fue para llevarnos a qué? A la gloria del Padre, para que con nosotros vinieran todas las generaciones. Todas, todas nuestras generaciones sean benditas. Así que te animo, no te sientas culpable. ¿Sentís culpa? Te receto 1 Juan 1:9. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, que dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sentís que te falta perdón de parte de Dios? Confesá tu pecado. ¿No sentís perdón de parte de Dios? No te preocupes. La palabra de Dios dice que si confesás tus pecados, no es una cuestión de que si siento o no siento, es una cuestión de que si confieso o no mi pecado. Si confesaste tu pecado, decirle a Satanás, ¿sabes qué? Yo ya confesé mi pecado, no me importa lo que vos pienses, me importa lo que piensa Dios. Y Dios ese pecado ya me lo perdonó, se olvidó y no se puede, no me lo va a traer más, no me puedes traer más a memoria porque Dios hace todas las cosas nuevas. Jesús soportó nuestro rechazo para que podamos recibir su aceptación. No cabe duda que el rechazo es uno de los problemas emocionales más comunes entre las personas en nuestro tiempo. El sentirse excluido del círculo que frecuentamos, no aceptado por ellos, es una herida profunda que puede producirse en el alma de las personas. Y ahí podríamos hablar de 3 o 4 causas principales de rechazo. Por un lado, cuando los padres no saben expresar su amor o ya de antes de nacer, también el niño es rechazado, o cuando hay rompimiento en la familia, o también cuando hay una situación económica, social que estemos viviendo, somos rechazados. Hoy se habla mucho de lo que es el bullying, ¿no? Más que nada en la escuela. Pero muchas veces nuestros padres por ahí, hoy no se da tanto, pero sí con las generaciones anteriores, que los padres les cuesta decir a los hijos que le aman porque tienen que crecer fuertes, tienen que ser, los varones no pueden llorar, que tienen que ser, ¿no? Sí. Yo soy llorón, pero no importa. El amor debe ser abiertamente expresado. Si se ama en secreto o en silencio, no produce el efecto deseado. Decía una esposa a su mujer, la mujer le decía, vos, querido, ¿por qué nunca me decís que me amás?
Y él le dijo, mira, cuando nos casamos yo te dije que te amaba y cuando cambio de opinión te lo voy a informar. Así que digamos que amamos. Son palabras de afirmación, son palabras que nos ayudan. Quizás si nadie te dijo que te amaba, que te valoraba, hay alguien que sí te ama y que es Jesucristo. Él entregó su vida, murió en la cruz por nosotros. Él se dio por completo por nosotros, por amor a nosotros. Amén. Él es nuestro Padre amoroso. En segundo lugar, cuando el niño es un niño no deseado. A veces los niños no saben por qué son rebeldes, por qué rechazan ciertas cosas y quizás cuando vas volviendo en la historia, y nos pasa mucho en los encuentros, que Dios trae a memoria que vos no fuiste concebido en la voluntad o en el amor de tus padres. Y te quiero decir algo, ninguno de nosotros es consecuencia de algo fortuito, sino que somos parte de la voluntad de Dios, si no, ninguno de ustedes iba a estar acá hoy. Y hay que acordarse algo, que nosotros no somos frutos de actos irresponsables de otras personas. O sea, si es tu situación, no. Vos sos frutos de un plan de Dios. Y a veces cuando son muy jóvenes, no toman conciencia de las consecuencias que trae el pecado también. El, el, co- el no respetar el plan de Dios del matrimonio. ¿Sí? Que es el lugar ideal para que sean concebidos los hijos, para formarlos, fortalecerlos, donde tenemos la figura de papá, de mamá. Ese es el lugar y el diseño del plan original. Cuando el hombre sale de ese plan original de Dios, se empieza a desvirtuar todo. Pero no te preocupes y no te culpes si vos venís de esa situación, porque no es tu culpa. No sos responsable de eso. Si estás acá es porque Dios tiene un propósito con vos. Y Dios, de cosas malas, trae bendición, de decisiones de otros quizás, no nuestras. Nunca te culpes. Muchas veces los hijos también son culpados de separación en el matrimonio. Ah, si vos no hubieras nacido, yo no me tuviera que haber casado con tu madre. Son adultos que no asumen su responsabilidad y proyectan su culpa en otros. Los hijos no tienen la culpa. Si yo me llevo a las patadas con mi señora, no es culpa porque están mis hijos. Es mi culpa, yo tengo que asumir mi responsabilidad como adulto, como persona. Y los hijos son consecuencia de actos de los padres. Así que los hijos no tienen la culpa. Somos los padres los que somos responsables de velar por ellos, de la salud emocional, física, y decirles que les amamos. Dios es el que trae sanidad en lo emocional también. Dios es nuestro Padre. Ninguno es producto de un error. Ninguno es algo aleatorio que ocurrió en el universo, sino que forma parte de un plan de Dios. Y si tu pasado, vos lo ves como algo de maldición, yo te digo que tu pasado, Dios lo restaura. Y tu pasado hoy va a ser de bendición para otros. Puedas decir, yo viví así, yo estaba así, pero Dios me rescató. Siempre rescato la historia de Sergio y Carola, ¿no? Con todo el lío que tuvieron con su matrimonio y todo, que se separaron y todo, toda la historia, ¿no? ¿Quieren? Hagan el curso de Sanando mi Media Naranja para saber más. Ya le vendo todo, ¿no? Pero siempre le digo, si ustedes no hubieran vivido todas esas situaciones difíciles anteriores, hoy no tuvieran la autoridad para decir Dios restaura el matrimonio. Dios hace de cosas malas, hace cosas buenas. Y por eso ellos hoy, y hay otros matrimonios también dentro de la iglesia, tienen la autoridad o la experiencia, ¿no? De decir, y son testimonio vivo de que Dios restaura y hace cosas nuevas. Tu pasado, no te culpes, ni le preguntes, Señor, ¿por qué me hiciste vivir esto? Sino, ¿para qué? A través de tu pasado, Dios va a bendecir a otros. Dios va a rescatar a otros, va a sanar a otros. Quizás estés por situaciones te discriminan o te sientas rechazado por tu situación económica, una situación física o intelectual o algo, ¿no? Que te quieran hacer sentir mal. Yo te digo, Jesucristo nos aceptó a todos en la cruz. Jesucristo fue rechazado por toda su comunidad. Todo el mundo se alejó, inclusive sus discípulos, cuando fue crucificado, cada uno se fue lo más lejos posible, ¿no? Para que no lo identifiquen. Pedro lo negó 3 veces antes que cantara el gallo.
Los únicos que estaban al pie de la cruz era María, Juan, unos poquitos, y el resto son ape, ape, se fue nomás, ¿sí? No, que no me encuentren más. En términos sencillos, lo contrario a ser rechazado es ser aceptado. Y Jesús nos acepta tal y cual somos. No importa nuestro pasado, no importa lo malo que hayamos sido, lo que hayamos vivido, lo más terrible, Dios perdona a todos. Dios es perdonador. Dios es un Dios de amor, un Dios que restaura. Pero para eso tenemos que entregarle nuestra vida, arrepentirnos de la vieja manera de vivir y cambiar nuestra vieja manera de vivir. Jesús fue separado del Padre por la muerte para que podamos ser uno con Dios. Cuando Jesús estuvo en la cruz, él sintió soledad, él estuvo solo, se sintió solo. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue una de las pocas veces que escuchamos de Jesús decir cómo Jesús se sintió, que no creía en Dios, ¿por qué le abandonó? Pero él sabía que ese era un momento que le tenía que pasarlo solo. Y finalmente cuando termina, él dice, consumado es, hablándole de vuelta a su Padre. Estuvo en ese momento de soledad, de estar apartado. Y en ese momento que Jesús estaba ahí, dijo, consumado es, dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. Aquellos que conocen de las telas, saben que una tela gruesa no se rompe. El velo del templo tenía casi 10 centímetros de ancho, tenía más o menos entre 20 y 10 metros 10 metros y 20, 10 metros de alto y 20. Dice que para enrollar eso necesitaban alrededor de 60 personas, por lo pesado que era. Tienes una tela así gruesa, ¿cómo se fue a romper? Cuando el velo se rasgó, representó que nosotros hoy teníamos entrada a partir de ese momento a la presencia de Dios. El lugar santísimo era el lugar donde solamente entraba el sacerdote, generalmente una vez por año, lo ataban con una piola y con una campanita, porque era tal la presencia de Dios en ese lugar que si no estaba bien santificado, moría. Entonces, si movía la pata y le sonaba la campanita, estaba vivo, y si no terminaba de sacarlo, sacaban con la piola de ahí adentro. Pero cuando Jesús rompe ese velo, nos permite entrar a la presencia de Dios. Podemos tener acceso al Padre, no necesitamos intermediarios, no necesitamos sacerdotes, no necesitamos ningún sacrificio más porque Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Y por último, la otra implicancia que tiene la cruz es que nuestro viejo hombre fue ejecutado o muerto en ese lugar. Ya no vamos a profundizar porque ya lo hablamos, lo del viejo hombre. Si el viejo hombre no se negocia, no se habla, se lo tiene que matar. No se lo trata con terapia, sino que tenemos que comenzar a vivir una nueva vida en Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu en vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre es corrupto, viciado por el pecado y por los deseos engañosos. Y el nuevo hombre es aquel que viene de parte de Dios. Y en resumen, si me dan 5 minutos más, terminamos, así hacemos las 2 lecciones del intercambio de la cruz. La cruz es algo, tiene una implicancia muy poderosa. No es simplemente el lugar donde murió Jesús. Y esa muerte de Jesús tiene implicancias eternas. Y en primer lugar, como habíamos visto, Él recibió el castigo de nuestros pecados. Él se entregó todo por nosotros en ese lugar. Y si Él se entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todo con eso? Cuando alguien entrega su vida, lo accesorio que son lo material, lo emocional, es algo accesorio, porque entregó su vida. Por eso Dios juntamente, cuando Él nos da la provisión, nos da la provisión completa de todo. Y eso representa en primer lugar la cruz. En segundo lugar, en la cruz Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es terrible, habíamos visto terrible la muerte en la cruz, lo dolorosa, lo terrible que era. En tercer lugar, se hizo pecado para que nosotros seamos justificados. Él ocupó nuestro lugar. El que me correspondía a mí, Él ocupó ese lugar. En cuarto lugar, murió nuestra muerte para que nosotros podamos recibir su vida. En quinto lugar, se hizo maldición, maldito el que muere en el madero,
para que nosotros recibiéramos su bendición. Lo contrario a maldición es bendición. Y ahora vamos a orar también para que cualquier maldición que haya en nuestras vidas, Dios la erradique y la corte. Él soportó nuestra pobreza para que nosotros podamos vivir su prosperidad en su abundancia. Él llevó nuestra vergüenza y culpabilidad para que podamos recibir su gloria, para que no vivamos con culpa, para que podamos levantar nuestra mirada al cielo y ver a Jesús diciendo, yo sé que no soy digno, pero vos me hiciste digno. Yo te miro ahora porque vos me ves a través de los ojos de Jesucristo, me ves santificado, purificado, limpio, sin pecado. En octavo lugar, soportó nuestro rechazo. Sufrió lo que diríamos nuestro bullying de hoy. Él sufrió el rechazo de la sociedad, de ser aclamado como rey cuando entró a Jerusalén. Acuérdense, antes de Pascua, le ponían sus mantos, palmas, todo, entraba en un burrito, todo ahí, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y a la semana lo estaban liquidando y nadie se acordaba del Rey de Reyes. Él sufrió vergüenza, fue discriminado, fue rechazado, para que nosotros hoy podamos recibir su aceptación. Y somos aceptados, somos hijos, no somos algo más, somos sus hijos, herederos de la eternidad. Fue separado de la muerte para que podamos ser uno con Dios. Nos trajo la paz con Dios. Hoy podemos tener acceso a nuestro Padre. No necesitas de un pastor, no necesitas de un sacerdote, no necesitas de un líder inspirado, no necesitas de hacer peregrinaciones ni grandes caminatas para que Dios te escuche. Cuando vos abrís tu boca, cuando vos orás con tus pensamientos, tenés acceso al Padre. Cada uno de nosotros tenemos el teléfono directo a Dios, tenemos acceso al Padre y Él nos escucha. Y en décimo lugar, nuestro viejo hombre fue ejecutado para que el nuevo hombre pueda vivir en nosotros. La cruz es poderosa y no es la cruz que te colgás acá, sino es la cruz que soportó el cuerpo de Jesucristo. Es muy poderoso lo que pasó en la cruz, las implicancias y las bendiciones que tiene la cruz del Calvario. Si de alguna de las cosas que estuvimos charlando hoy, el Espíritu Santo tocó tu corazón, te hizo ver algo con respecto a las maldiciones, cosas que estás viviendo vos o estás viendo en gente que está a tu alrededor o amigos, yo te invito a que esta tarde podamos renunciar a esas cosas y pedirle a Dios que Él corte toda maldición. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que toda maldición generacional, toda maldición, palabra que se ha levantado en contra de nosotros para que podamos cumplir tu propósito, para que podamos ser felices o suframos enfermedad en el nombre de Jesús, lo cortamos hoy, de raíz. Señor, toda maldición generacional que venga de nuestros antepasados, de generaciones anteriores, que seamos nosotros conscientes o inconscientes en el nombre de Jesús, lo cortamos ahora y declaramos que nuestra herencia a partir de ahora para nosotros y los que nuestros descendientes es herencia de bendición. Reemplazamos toda maldición con la bendición que viene de parte de Dios. No hay enfermedad hereditaria en el nombre de Jesús, sino que es cortada en el nombre de Jesús. Toda maldición de escasez en el nombre de Jesús es cortada en este momento. Toda maldición de ruptura matrimonial en el nombre de Jesús es rota. Toda maldición de pelea entre padres e hijos es cortada en el nombre de Jesús. Toda maldición de conflicto entre nuera y suegros o yerno y suegro en el nombre de Jesús es cortado ahora en el nombre de Jesús. Toda maldición de escasez financiera en el nombre de Jesús es cortada en este momento. Toda maldición de opresión satánica en el nombre de Jesús es cortada. Toda maldición, Señor, de opresión, de gente que no te busca a vos, Señor, en el nombre de Jesús es cortada. Toda maldición de sexualidad desvirtuada de tu plan en el nombre de Jesús es cortado en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda, Señor, maldición que impida acercarte a ti, Señor, maldiciones de religiosidad, de idolatría, en el nombre de Jesús es cortada en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que somos libres
en el nombre de Jesús, porque en la cruz tú pagaste nuestros pecados, tú llevaste nuestra culpabilidad. Señor, y si alguno de mis hermanos está sufriendo, Señor, alguna consecuencia de maldiciones, en el nombre de Jesús, cortamos eso y declaramos que eso es reemplazado por la bendición que viene de parte de ti. Es reemplazada por la sangre de Jesucristo y por tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Toda escasez es reemplazada por abundancia. Toda tacañería, Señor, falta de dar en el nombre de Jesús es dada por tu abundancia que viene de parte de ti, de tu generosidad, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que toda vergüenza es echada afuera, Señor. Toda timidez que está impidiendo a tus hijos desarrollar todo su potencial en el reino, en su casa, en su trabajo, en el nombre de Jesús es cortada. Toda timidez, Señor, y vergüenza de hablar en público, Señor, y de sentirse rechazado en este momento es echada fuera de sus vidas, Señor, y es puesto el espíritu de valentía, de denuedo, Señor, que viene de parte de ti, para que en el lugar donde estemos, Señor, podamos hablar y ser testimonio de que vos sos un Dios vivo, que reinas y que aún hoy, Señor, haces milagros, salvas y sanas en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos que toda falta de perdón, Señor, todo orgullo es quitado de nuestra vida. El viejo hombre, Señor, hoy lo crucificamos a los pies de tu cruz y te lo entregamos a vos y nos declaramos a partir de hoy nuevos hombres, nuevas mujeres, conforme a tu plan, Señor. Señor, todo pensamiento y resentimiento de rechazo por parte de nuestros padres, en el nombre de Jesús, lo cortamos ahora y declaramos, Señor, que en tu corazón siempre fuimos hijos deseados. Fuimos hijos deseados aún antes de nacer. Fuimos hijos deseados. Señor, que toda palabra que haya sido levantada en contra de tus hijos, aún antes de nacer o después de nacer, en el nombre de Jesús la cortamos. Toda palabra que se haya levantado diciendo que vos no servís para nada, que vos sos culpable de lo que vivieron otros, que por tu culpa, en el nombre de Jesús, lo cortamos ahora, porque vos sos un hijo, una hija deseada del corazón, un especial tesoro del Padre. Una hija deseada, deseado por papá. Si estás acá, si estás escuchando esto, es porque Dios te está diciendo, vos sos mi hijo amado. Vos sos mi hija que estaba planificada antes que aún nacieran tus padres, ya estabas en mi corazón y mis planes. Y tu pasado se torna en bendición a partir de ahora. Tu pasado es sanado. Tu pasado es para bendición a otros, diciendo que Jesucristo restaura, Jesucristo sana, Jesucristo libera. Ese es nuestro Dios, el Dios que dio la victoria total, completa, eterna e irrevocable en la cruz del Calvario. Nos declaramos victoriosos en ti, nos declaramos libres en el nombre de Jesús, nos declaramos sanos en el nombre de Jesús, no por nosotros, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo vacío, toda falta de aceptación, en el nombre de Jesús lo echamos afuera. Nos declaramos hijos aceptos por vos, Señor, en este momento. Nos declaramos hijos conforme a tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas llenarnos continuamente, continuamente de tu presencia. Que tu palabra, Señor, pueda ser sellada en esta tarde en nuestro corazón. Que la cruz del Calvario es una cruz poderosa. Y vos no quedaste ahí muerto, colgado en esa cruz, sino que vos fuiste sepultado y resucitaste. La muerte no pudo con vos, no te pudo retener, no tuvo autoridad sobre vos. Y porque vos triunfaste, nosotros también somos triunfadores, porque somos tus hijos, somos embajadores de tu reino, somos victoriosos, tenemos la autoridad que viene del cielo puesta en nuestra vida a través de Jesucristo. Y hoy nos declaramos victoriosos, nos declaramos santos, nos declaramos, Señor, hijos del Todopoderoso, que ninguna fuerza del cielo, de la tierra, del infierno podrá separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna persona, ningún sentimiento, nada nos va a poder separar de vos, porque vos pagaste.
por nosotros, un precio extremadamente alto que fue entregar tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.